La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. El personaje de estas horas en el mundo es Juan Carlos de Borbón y Borbón, un hombre en cuya historia hay sombras muy oscuras, luego luces esplendorosas y finalmente de nuevo sombras y muy oscuras otra vez. Las sombras oscuras del principio están a los 18 años que tenía cuando mató a su hermano, o habría matado a su hermano. En rigor, estaban los dos solos dentro de una habitación con un arma y nadie sabe quién la disparó. Lo claro es que así murió a sus 14 años Alfonso de Borbón y Borbón, y nunca quedó claro. Esa siempre fue una de las páginas ocultas de si se disparó él mismo accidentalmente limpiando esa arma, o si fue su hermano Juan Carlos, por entonces de 18 años, quien seguramente también de manera accidental disparó esa arma y mató a su hermano. El hecho es que fue una página muy oscura en la historia del hombre que luego se convertiría en rey de España, y se convertiría en rey de España también de una manera oscura, porque en rigor, cuando Franco, el dictador Francisco Franco, decide que a su muerte se va a restituir la monarquía española, le correspondía el trono no a Juan Carlos I, sino a su padre, al príncipe Juan de Borbón y Battenberg, que era el heredero directo del último rey que había tenido España, aquel al que sacó la República, el rey Alfonso XIII. Fue un acuerdo entre Franco y el por entonces joven Juan Carlos de Borbón lo que permitió que él se convirtiera en rey, que él aceptara ser un instrumento del dictador para correr, para sacar de lado al verdadero heredero del trono de Alfonso XIII, que era Juan de Borbón y Battenberg, nada menos que su padre. El hecho es que al sentarse en el trono español empezó el período de las luces que fueron esplendorosas, porque tras la muerte de Francisco Franco, el mundo vio con asombro y con admiración a ese rey que había heredado un poder absoluto, había heredado el poder de un Luis XIV, porque era el poder que había construido un dictador, pero renunció a ese poder total y de ese modo España se convirtió en una democracia, una monarquía parlamentaria, o sea, en una democracia. Conmovió al mundo y lo llenó de admiración que Juan Carlos de Borbón y Borbón abdicara del poder total que le había dejado un dictador para crear una democracia. Ese fue el punto en el cual la corona española, tal vez por primera vez en toda su historia, pasaba a representar a la totalidad de los pueblos que están en la península ibérica, sacando a Portugal, que es otro estado. Porque la verdad es que a lo largo de la historia, los Borbones, la familia de los reyes actuales, siempre representaron fundamentalmente a Castilla, y por ende siempre representaron principalmente la castellanización del resto de España. En la península hay muchas naciones que no son castellanas. Castellanos son los habitantes de Castilla. Cuando gobernaba el dictador Franco y cuando gobernaban los reyes Borbones anterior a él, el idioma de los españoles se llamaba, o al idioma de los españoles se lo llamaba el castellano, ¿no? La lengua de Castilla, del mismo modo que el idioma de los italianos, al que conocemos en el mundo como el idioma italiano, en realidad es el toscano, ¿no? Es la lengua, el dialecto de Toscana, el que se impuso como idioma de la totalidad de la península, porque en esa lengua fue escrita la Divina Comedia.
del Dante Alighieri, la obra máxima de la literatura italiana. Bueno, el mundo entendía o llamaba castellano al idioma que hablaban los españoles, y llamarlo de ese modo ya era una muestra del poder de Castilla, y a ese poder siempre habían protegido los reyes borbones. Por eso, cuando muere Franco y Juan Carlos I abdica el poder total que había heredado del dictador, haciendo nacer una democracia, por primera vez todos los pueblos de España, Castilla y los demás, los andaluces, los gallegos, los vascos, los catalanes, esa diversidad de culturas y de lenguas que componen la españolidad, todos se sintieron identificados con ese rey por el gesto que había tenido ese rey. Renunciar a un poder total para fundar una democracia que además le dio a cada comunidad culturalmente con su propia identidad. Los gallegos tienen su lengua y su cultura y su bandera, los vascos tienen su lengua, el euskera, su bandera, la ikurriña, su propia cultura, los catalanes tienen su bandera, la estelada que la llaman, tienen su propia lengua, el catalán, su identidad histórica. Bueno, fue esa democracia a la que le abrió la puerta la renuncia al poder total que hizo Juan Carlos de Borbón, lo que le permitió tener las autonomías que les posibilitó recuperar su lengua, su identidad cultural. Por eso todos apoyaron a ese rey. Pero ese rey que tuvo la grandeza y la inteligencia, porque en definitiva entendió que la historia no iba en el mismo sentido de la monarquía, menos en un país donde el impulso republicano siempre estuvo presente, ¿no? Por lo tanto, lo que hizo fue sobre todo un acto de gran inteligencia, pero esa inteligencia lo mostró como un estadista. Y sobre esa visión inteligente de un estadista nació una democracia que se volvió próspera y que pasó a integrar a Europa. Europa dejó de decir lo que decía mientras España y Portugal estaban en manos de fascistas como Francisco Franco y como Liberio Salazar. Europa dejó de decir, Europa termina en los Pirineos. España se incorporó a Europa cuando se volvió una democracia. Por eso, en ese periodo lumínico que tuvo Juan Carlos de Borbón, la corona y los Borbones por primera vez representaron a la totalidad de España. Pero el hombre que tuvo la lucidez de entender ese momento de la historia y renunciar a un poder gigantesco, después perdió la lucidez, porque se dejó llevar por una codicia negligente, una codicia obtusa. Entonces apareció un hombre torpe que hacía estupideces horribles, como ir de safari a Botsuana en el año 2012, en un momento económicamente terrible, una crisis espantosa, ¿no? Había un ajuste tremebundo en la economía española, y este hombre aparecía cazando elefantes en Botsuana, posando con fusil en la mano al lado del cadáver de un elefante que acababa de matar, cuando él, como jefe de Estado español, era miembro de numerosas sociedades protectoras de animales. Una aberración. Ahí empezó a caer la imagen de Juan Carlos de Borbón y empezó a supurar todo lo oscuro que había generado esa codicia económica, esa codicia material, que el hombre que en un momento supo renunciar al poder no había podido controlar. Entonces empezaron a aparecer las noticias de sus cuentas secretas en Suiza, de las comisiones suculentas que le cobró a los sauditas cuando las empresas españolas le construyeron el AVE, el tren de alta velocidad que une Riad y la Meca, cuando entre las revelaciones escandalosas que afloraban estaban sus amoríos, ¿no? Los engaños a la reina Sofía, a su esposa.
ahí empezaba a caer y se desplomaba la imagen de alguien que había tenido la imagen de un gran estadista en su momento. Páginas oscuras al principio, el balazo que con 18 años él puede haberle dado a su hermano, un capítulo que siempre quedó en secreto, nunca nadie aclaró lo que pasó en esa habitación. Lo que está a la vista es que murió el príncipe Alfonso con solo 14 años. La jugada en la que se prestó a ser instrumento para que su padre, el verdadero heredero, el heredero directo de Alfonso XIII, quedara de lado en la sucesión y él pudiera, por decisión de Franco, hacerse con el trono. Luego el brillo, la renuncia al poder total y después la caída, ¿no? Tiene en un momento que abdicar en favor de su hijo, que se convierte en Felipe VI, pero con eso no alcanzó, porque la realidad seguía supurando oscuridades del pasado de Juan Carlos. Entonces aparecía su relación de amante con la empresaria Corina Larsen, y esta revelaba que había sido su testaferro, y como testaferro había cobrado las suculentas comisiones a los sauditas, suculentas comisiones que quedaron en cuentas secretas en bancos suizos, posiblemente en paraísos fiscales del Caribe. La caída de la imagen de Juan Carlos de Borbón comenzaba a comprometer seriamente a la corona de España, al reinado de su hijo, en un momento muy, pero muy difícil para las coronas en general y para el Estado español en particular. Entonces vinieron esos gestos que mostraban la vergüenza en la que caía Juan Carlos de Borbón. El hijo que se deshereda a él mismo, repudiando de algún modo ser el heredero de su padre, el hijo que, como eso no alcanzó porque las presiones seguían, a medida que seguían aflorando escándalos, le tuvo que quitar la renta anual que le paga el Estado a un rey emérito, y ahora la presión que existía para que el rey sacara a su padre del Palacio de la Zarzuela. Yo creo que fue Felipe VI el que sacó a su padre del Palacio de la Zarzuela, que en definitiva no fue solo del Palacio de la Zarzuela, porque terminó yéndose de España. Habrá que ver si con esto alcanza para que terminen de supurar los escándalos y termine de seguir avanzando la caída de Juan Carlos. Todavía hay cosas que pueden caer de lo que le queda de corona. Le pueden quitar todavía el cargo de rey emérito. Yo creo que Felipe VI en algún momento no muy lejano va a tener que quitarle a su padre el título de rey emérito, pero por ahí tampoco alcanza con eso, porque lo que está en peligro es la corona de España y la unidad de España. Lo que este rey, Felipe VI, no tiene es la gran posibilidad que tuvo su padre. Su padre tuvo la gran posibilidad de hacer un gesto histórico, la renuncia al poder total que le dejó un dictador que había fallecido, y con eso convertirse en el padre de la democracia. Eso lo legitimó y legitimó a la corona. Felipe VI no tiene la oportunidad de un gesto que lo legitime como el que tuvo su padre en su momento y que luego él mismo terminó arruinando. El mundo está viendo con estupefacción lo que podríamos denominar, citando el título del entrañable novelista Osvaldo Soriano, triste, solitario y final. Así es el desenlace de lo que, y esta vez parafraseando a Sui Generis, son las tribulaciones, lamentos y ocaso de un rey que alguna vez fue grande, pero que terminó siendo una sombra de sí mismo.